acercarnos a las Escrituras. Quiero invitarle a que leamos primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Dice la palabra del Señor: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque ustedes no eran capaces, ni son capaces todavía. Aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, no son carnales y andan como hombres. Porque diciendo el uno, ciertamente soy de Pablo, y el otro, soy de Apolos, no son carnales. En el contexto teológico de Pablo, la visión que él tiene de las etapas del cristiano enmarcan tres facetas bien interesantes. Él habla del hombre psique o psíquicos, el hombre natural. Él habla del hombre pneumatikoi o el hombre espiritual. Y él habla del hombre sarkinoi o el hombre carnal. Son tres etapas, no se las mencioné en el orden de crecimiento, sino en el orden de mención. En el capítulo 2 ya él había mencionado al hombre natural y ya había mencionado al hombre espiritual. Y ahora en el capítulo 3 menciona al hombre carnal. El orden en cuanto a evolución o cambio es primero el hombre natural, luego el hombre carnal y finalmente el hombre espiritual. El hombre natural es esa persona que vive desde su faceta muy física, eventualmente no tiene a Dios en su corazón. Puede ser alguien que escuche el mensaje, el querigma, por ejemplo, pero no necesariamente lo haya aceptado o incluso lo esté viviendo. Luego, en el orden de evolución estaría el hombre carnal. Y el hombre carnal perfectamente puede identificarse a sí mismo como creyente. El hombre carnal tranquilamente puede cargar una Biblia y puede decir que es cristiano. Sin embargo, hay algo en su vida que le impide estar en el punto en el que Dios desea que estén sus hijos. Ese algo tiene que ver con su ego, tiene que ver con su orgullo, tiene que ver con lo que está en el centro de su corazón. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, hace un reclamo fuerte, muy fuerte, porque había una división muy marcada. Habían seguidores de Pablo, seguidores de Apolos, seguidores de Pedro. Pero estas personas se identificaban como seguidores de uno u otro, no necesariamente por el contenido vivificante del mensaje de estos apóstoles o predicadores, sino más bien porque lograban encontrar en el contenido del mensaje de ellos algo que les beneficiara a su patrón de vida, algo que les facilitara el pensar que no tenían que sacrificarse hacia un cambio. El judío, que no estaba interesado en lo más absoluto, en ceder al pensamiento de una vida sin la ley,
enseñar al pensamiento de una vida en la cual Cristo sea el centro y no unos patrones cúlticos o rituales, encontró en el mensaje de Pedro el cómo identificarse. Pedro, aunque respetaba a los gentiles, Pedro, aunque recibió la visión de Dios de apertura hacia los gentiles, Pedro conservaba un mensaje muy hacia los judíos. Así que el judío se identificaba con Pedro, porque en él seguía viendo reflejada la ley de Moisés. El gentil, que sabía que no necesitaba de la ley de Moisés, pero también debía entender que era menester amar a su hermano, aunque como Pablo lo clasifica en Romanos 14, fuese considerado como un débil en la fe. Un débil en la fe es aquella persona que si ve que otro no cumple determinado patrón, ese débil en la fe se enoja, se frustra e incluso rechaza el mensaje del evangelio. El débil en la fe es alguien que si ve que otro no asiste a la iglesia, entonces él deja de asistir a la iglesia. El débil en la fe es alguien que ve que si otra persona come determinado alimento, como por decir carne, entonces ese débil en la fe se va a frustrar y va a decir: me salgo del cristianismo porque Pedrito Pérez está comiendo carne de cerdo. Ese es el que Pablo considera débil en la fe. Pero Pablo le está diciendo al gentil: recibe al débil en la fe, recibe al que te juzga, recibe al que quiere limitarte en determinadas casillas, recíbelo, ámale, no contiendas con él. El gentil no estaba dispuesto a aceptar ese mensaje. Pero finalmente encontraba en el mensaje de Pablo que él hablaba acerca del débil en la fe. Encontraba en el mensaje de Pablo que él decía: no tienes que cumplir la circuncisión. Así que el gentil se circunscribía a lo que Pablo decía. Luego estaban aquellas personas que no les gustaba para nada los mensajes sencillos y tendían a decir que el mensaje de un evangelista era demasiado superficial y les gustaba más los contenidos con profundidad más máxime si se trataba de alguna profundidad alegórica, esa que usted puede profundizar y profundizar y profundizar, y aunque no encuentre un verdadero sentido, igual suena como que wow, esto es revelación. La iglesia en Corinto estaba dividida. Y estaba dividida porque miembros de la iglesia adoptaban a su predicador de predilección, en tanto ese predicador decía algo que les diera alas para continuar su forma de pensamiento. Estaba dividida porque en el pensamiento de muchos creyentes no estaba la palabra renuncia, renunciar a mí. Estaba dividida porque en la búsqueda de los creyentes en Corinto intentaban encontrar el predicador que alimentara su ego, que alimentara sus posturas para adoptar a ese predicador. Pienso que esa situación se sigue presentando hoy día. Y hay personas que saben la existencia de iglesias aquí y allá. Y entonces van de iglesia en iglesia buscando el patrón de pensamiento que a ellos les agrade. Si en una iglesia el pastor me regañó y me dijo que esto no se debe hacer, pues no hay problema, me voy para esta otra iglesia que aquí sí lo puedo hacer. Si en una iglesia hay determinada norma, no hay problema, me voy, porque en esta otra iglesia esa norma no existe. Eso es lo que Pablo llama el cristiano carnal. Porque el cristiano carnal, en términos de Pablo, está no solo viviendo en la carne. Él no solamente habla de sarkinoi, él también está hablando de sarkikoi. Y aquí él está diciendo, no es alguien que solamente está en la carne,
sino que vive dominado por la carne. No es solamente que estemos en este cuerpo, sino que este cuerpo controla nuestras acciones. Es la lógica de pensamiento de Pablo. Claro está que él no está diciendo que es el cuerpo físico lo que me controla. Cuando Pablo habla de carne, está hablando de todo aquello que se aparta del propósito divino. Todo aquello que se inclina hacia el distanciamiento del Señor. Y todo ello lo llama Pablo carne. En otras palabras, si usted me permite presentarle una propuesta, carne vendría a ser todo lo que nos incline hacia el pecado. Todo lo que nos incline hacia el pecado, eso es carne. Y el cristiano carnal es la persona que vive sometido a toda esa clase de cosas que lo lleva hacia el pecado. El cristiano carnal vive sometido, y utilizando los ejemplos de Pablo, vive sometido a celos, contiendas, disensiones. Se siente justificado cuando piensa que el pastor o el hermanito en la iglesia le están agrediendo, entonces se siente justificado para agredir. Se siente justificado para levantar su mano y lanzar una piedra. Se siente justificado para cuestionar de manera irrespetuosa. El cristiano carnal siente que puede levantarse frente a la autoridad e irrespetarla. El cristiano carnal siente autorización para irrespetar a su familia, para irrespetarse a sí mismo, en tanto las circunstancias así lo lleven. Si por ejemplo en casa hay muchas discusiones, el cristiano carnal siente autorización para salir de casa y buscar una relación de infidelidad. Si por ejemplo en casa papá o mamá levantan mucho la voz, el cristiano carnal siente que está autorizado para tomarse la confianza de responderle con igual tono de voz al papá o a la mamá. Siente que le puede decir a la mamá, cállese, o cosas así por el estilo. El cristiano carnal siente que las circunstancias lo pueden autorizar para ir en contra de lo que a Dios le agrada. Claro, el cristiano carnal, luego de haber reaccionado así, dirá, señores, tú sabes, eso, yo tenía que reaccionar así, es que era injusto. Y siente que Dios le va a entender. Y no hay nada de qué arrepentirse. Y no hay nada que corregir. El cristiano carnal, cuando encuentra a un predicador que está diciendo, esto no está mal hacerlo, tomará a este predicador y dirá, este es de los míos. Y despreciará a su pastor. Ese pastor todo retrógrado. Ese pastor que no sabe lo que dice. Porque eso decían los seguidores en Corinto. Apolo sí sabe, Pablo no sabe nada. Pedro es un verdadero apóstol, Pablo no lo es. Pero el cuestionamiento hacia Pablo o hacia Apolos o hacia Pedro no se basaba en que ellos realmente estuvieran haciendo algo bueno o algo malo. Se basaba simplemente en que el creyente tomaba algo del mensaje que se acomodaba a su patrón de vida y luego con esa identidad atacaba a lo demás. Eso es carnalidad. Cuando dejas de lado lo que compete con analizar el contenido de la enseñanza y solo te dedicas a adoptar lo que crees que te conviene, eso es carnalidad. Y Pablo le dice a los corintios, yo no he podido hablarles a ustedes como a personas maduras, como a cristianos pneumaticois, cristianos espirituales. Solo les estoy dando leche espiritual, solo les estoy diciendo Cristo les ama. Porque si yo les digo a ustedes
que el cristianismo es sacrificio, que el cristianismo es negarse a sí mismo, que el cristianismo implica no responder mal con mal, que si sientes que te han faltado el respeto, eso no te autoriza a faltar el respeto, que si sientes que alguien te vulnera, eso no te autoriza a vulnerar a esa persona o a otros. Hay cristianos que se paran encima de otros y dicen, conmigo lo hicieron. El cristiano espiritual sabe que tomar la cruz y seguir a Jesús implica renuncia. Implica no volver a atacar como me atacaron. Implica decir, ok, sufrí en esta iglesia, pero ahora yo voy a provocar que las personas que vienen detrás de mí no sufran. Me estigmatizaron, me señalaron, pero ahora yo voy a ser alguien que extienda la mano y ayude al que está mal. Mis padres me trataron mal cuando yo era niño y ahora en mi casa yo voy a transmitir amor. Mis padres me castigaban injustamente y descargaban sobre mí sus frustraciones, pero yo no voy a hacer lo mismo. Yo voy en el nombre de Jesús a transmitirle a mis hijos amor y plenitud. El cristiano espiritual no utiliza lo que vivió o lo que sintió para volver a continuarlo, para seguir alimentando una cadena de frustraciones, de ataques. El cristiano carnal se siente justificado para hacerlo. Pero el espiritual sabe que Cristo no vino a dar su vida para que yo siga continuando una cadena de esclavitud. Eso lo sabe el cristiano espiritual. Y lo sabe porque está dispuesto a recibir alimento sólido. Y el alimento sólido ya deja de hablarte a ti del querigma como centro, es decir, de mira lo que hicieron por ti, mira lo que pasó contigo, mira lo que el Señor te dio. Y comienza a hablar de la diarajé como centro. Mira lo que tienes que hacer tú ahora. Jesús dio su vida por ti. Ahora tú debes levantarte y dar tu vida por tus hermanos. Jesús te perdonó a ti. Ahora tú perdona a tus hermanos. Jesús te restauró a ti. Ahora tú restaura a otros. El cristiano espiritual da un paso más allá del mensaje del evangelio en donde se le dice al creyente, mira, todo esto ha sido para ti. El cristiano espiritual sabe que aunque ha recibido, ahora debe dar. Que aunque ha sido bendecido, ahora debe bendecir. Que aunque ha sido levantado, ahora debe levantar. Entonces déjeme plantearlo en esta forma. El hombre natural no alcanza siquiera a percibir lo que representa, lo que el Señor ha hecho por él. No lo entiende ni lo va a entender mientras esté en condición natural. El hombre natural incluso cree que no necesita de Dios. El hombre natural se abastece a sí mismo, se satisface a sí mismo. Luego, el carnal, aunque reconozca que necesita de Dios, en realidad vive también en función de sí. El carnal está sometido a sus emociones propias y se mueve en función de ellas. Y puede tener la Biblia y puede hasta predicar. Pero cuando el carnal no renuncia a sí mismo, cuando el carnal no controla su lengua, está demostrando que está lejos de avanzar al siguiente nivel. Cuando el carnal no controla sus emociones,
Recuérdelo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando el carnal no se domina, está demostrando que está lejos del siguiente paso, que es el hombre espiritual. El hombre que se niega a sí mismo. El hombre que entiende las palabras de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo disminuya para que Él se levante. Es necesario que yo muera para que Él viva en mí. Porque son las palabras de Pablo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. El pensamiento del hombre espiritual está en función de que mi ego no es el que debe gobernar mi comportamiento. Mi orgullo no es el que debe gobernar mi comportamiento. El hombre espiritual lo sabe. Sabe que existe el camino del perdón. Y siempre será esa la opción. Sabe que existe el camino de la renuncia, del esperar en Dios y dejar que sea Dios quien te defienda. El hombre espiritual lo sabe. Porque el hombre espiritual ya no toma leche espiritual. Ahora come vianda, alimento sólido. El carnal está detrás del mensaje: eres hijo del rey, el mundo está a tus pies. El espiritual está detrás del mensaje: me necesito someter a Dios. Y no estoy diciendo que no seas hijo del rey, por supuesto que lo eres. Y no estoy diciendo que no haya bendición para aquellos que siguen al Señor, por supuesto que la hay. Solo que el carnal centra su mirada en qué voy a recibir. El espiritual centra su mirada en qué debo dar. ¿Qué debo entregar de mí? ¿Y cómo logro entregarlo? La invitación: hay que dejar el camino del hombre natural. Hay que dejar el camino del hombre carnal. Y hay que alcanzar el estatus del hombre espiritual. Ese del que Pablo nos menciona en Efesios. La estatura de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios.